Hola profesionales y amigos de Klein Tools. Su amigo Ricardo de Klein les da la bienvenida a esta presentación de nuestra línea de probadores de voltaje sin contacto de Klein. Nuestra línea consta de 6 modelos diferentes. La línea es NSBT. Como podemos ver, está perfectamente empacado. Es un empaque en el que tenemos una tarjeta donde vienen las principales características de cada uno de ellos. Dentro del empaque viene incluido su manual. Este manual está en 3 idiomas, en español, en francés, en inglés. Esta es la manera en que está presentado nuestro producto. Y bien, pues vamos entrando ya aquí en materia. Tenemos 6 modelos diferentes de estos probadores de voltaje sin contacto. Y la razón es sencilla. Cada una de estas versiones tiene diferentes características dependiendo de la aplicación para cada profesional. Hay un probador para cada necesidad. La función principal de estos probadores de voltaje sin contacto es otorgar una seguridad en el trabajo. ¿Por qué? Pues porque necesitamos conocer si los circuitos a los que nos estamos enfrentando están energizados. Y una forma muy práctica de realizar esto es por medio de estos dispositivos que no necesitan tener un contacto directo con el circuito. Vamos comenzando con cada uno de ellos para ir verificando cada una de sus características. El primer modelo que tenemos es el NSBT1. Está perfectamente construido en materiales resistentes. La categoría de seguridad es 4. Esto es importante porque esto nos indica que podemos trabajar con circuitos que están fuera de la instalación. En caso de que haya una sobrecarga en estos circuitos, pues el aparato está preparado para resistir este tipo de sobrecargas con este nivel de categoría 4. Podemos verificar en un rango de presencia de voltaje en corriente alterna desde 50 a 1000 voltios. Es resistente a 3 metros de caída. Viene con sus baterías incluidas. Muy fácil el acceso a esta parte. Únicamente hay que presionar aquí esta lengüeta suavemente y de esta manera pues se tiene acceso a las baterías. Bien, para encender el dispositivo basta presionar el botón firmemente y entonces se encenderá esta luz LED de color verde. Quiere decir que el aparato está listo para rastrear la presencia de voltaje sin contacto. Aquí podemos ver claramente, bueno, ya detectó que hay energía en el circuito. La ventaja que tenemos con este sistema es que podemos detectar en las ranuras en donde está el cable energizado y en donde no. De esta forma podemos identificar la posición del cable de fase y aquí pues estaría el neutro. Bien, esa sería una de las funciones, aunque la principal, insisto, bueno, pues es detectar en primera instancia en dónde están involucrados los circuitos energizados. Tiene un modo de silencio este dispositivo, lo vamos a apagar. Para activar el modo silencio únicamente mantenemos presionado el botón durante 3 segundos, se enciende la luz LED verde y nos acercamos nuevamente al circuito. Únicamente tenemos la alerta visual que nos indica que el circuito está energizado. Son algunas de las características principales que tenemos con este dispositivo. Es el más sencillo dentro de nuestra línea y bueno, pues como todos los demás también tiene su clip. Fácil almacenamiento. Y cuenta también con una función de apagado automático. Después de algunos minutos se apaga automáticamente después de algunos minutos de que no tenga actividad. El siguiente modelo que vamos a presentar es el detector de voltaje sin contacto NSBT2. Este es de rango dual. Lo mismo que el NSBT1, es categoría 4, o sea que puedo utilizarlo en circuitos exteriores a 1000 voltios en corriente alterna y tiene un doble rango de sensibilidad de 12 a 48 voltios y de 48 a 1000 voltios.
Aquí podemos ver incluso los símbolos nos indican la cuestión audible es mayor en el rango de precisión de detección de 48 a 1000 voltios. La forma de encender el dispositivo es exactamente la misma, únicamente presionamos aquí y se activa el dispositivo. Ahora sí, podemos acercarnos al circuito y en la luz azul nos indica que tenemos el rango de sensibilidad de 12 a 48 voltios, de modo tal que por eso cuando nosotros nos acercamos hacia los circuitos comienza a detectar la presencia precisamente de voltaje. Si nosotros quisiésemos detectar el rango de voltaje de 48 a 1000 voltios, únicamente tenemos que mantener presionado el botón hacia adelante, este botoncito, y cambia el rango de medición, de detección de 48 a 1000 voltios. ¿Esto para qué nos sirve? Para con precisión precisamente determinar cuando estamos ante el hilo de fase que corresponde con esta ranura y del neutro. Y también hay una función que podemos hacer perfectamente también con el NCBT1, que es buscar precisamente el hilo energizado, el hilo de fase, perdón, el hilo vivo que nosotros llamamos. Dentro de este cable, bueno, pues están los 3 hilos y nos ayuda a detectar fácilmente dónde está el hilo energizado. Esas son algunas de las funciones que tenemos también con este probador de voltaje sin contacto. También tiene la funcionalidad del modo silencio. Únicamente mantenemos presionado el botón durante 3 segundos y entonces tenemos únicamente la alerta visible, no la alerta audible, y me ayuda a detectar la presencia de voltaje sin contacto. En este caso se quedó programado en el rango de 48 a 1000 voltios, el rango de detección. Si nosotros quisiésemos detectar el rango en modo silencio, el rango de detección de 12 a 48 voltios, tendríamos que intercambiar este rango. Mantenemos presionado y cuando nosotros apaguemos el dispositivo y lo volvamos a encender, debe de corresponder al último rango que quedó programado. Esa es una forma de acceder a esto. Hay otra forma también para, en modo silencio, cambiar de rango de voltaje. Bien, vamos a encenderlo para que quede en modo silencio. Ahí está, ya no hay sonido. Aquí está el rango bajo, me quedé en la luz azul la última vez, es de 12 a 48, y de esta manera podemos detectar la presencia de voltaje sin contacto. Pero si yo en este modo silencio quisiese cambiar al otro rango, únicamente presiono aquí en donde está la S, unos segundos, y va a cambiar de rango de detección de voltaje sin contacto. Esa es la otra funcionalidad que tenemos incorporada. Acaba de escucharse un pequeño sonido. Ese sonido que se escuchó es del probador de voltaje sin contacto NCBT1 que se acaba de apagar automáticamente. Vamos a hacer lo mismo ahora aquí con el NCBT2. Vamos a dejar encendido en lo que vamos mostrando el otro probador de voltaje sin contacto, que es el modelo NCBT3. Este modelo de probador de voltaje sin contacto también es categoría 4, o sea, su rango de protección es alto, es para poder verificar circuitos en exteriores. En caso de sobrecargas, pues estar protegidos por el aislamiento que cubre. Este dispositivo es IP67, entonces es resistente a la penetración de agua. Bien, entre otras cualidades, es lo que tenemos con este dispositivo. También viene con sus baterías incluidas y resiste caídas hasta de 2 metros. Su rango de detección es de 12 a 1000 voltios en corriente alterna. Y bueno, tiene incorporada una lámpara que puede funcionar independientemente del detector de voltaje sin contacto. Este detector, en lugar de tener únicamente la luz, lo que tiene son una serie de luces LED. Cuando encendemos el aparato y encienden todas estas luces, quiere decir que la carga de las baterías está completa. Si encendiesen 3 o 2 lámparas, quiere decir que pues están comenzando a sufrir descarga las baterías.
Y lo que tenemos que hacer ahora pues es igual, acercarnos al circuito. Obviamente me va a detectar la presencia de voltaje sin contacto en donde esté, por ejemplo, los hilos vivos o la concentración mayor de voltaje, pues también me va a ayudar a detectar, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos determinar la posición nuevamente aquí del hilo vivo, del de fase, pues la lámpara roja que se enciende me está indicando esta posición. Y en el caso de auxiliarnos también para determinar la posición fase y neutro, pues lo podemos conseguir fácilmente con el dispositivo. Se enciende esta lámpara roja, entre más cerca esté del circuito, de la energía en el circuito, pues se van a encender más lamparitas rojas, y en este caso únicamente se encienden apenas dos lámparas de color ámbar. Quiere decir que esta posición corresponde al hilo neutro, y esta que está en rojo es el hilo de fase. También les comentaba, cuenta con una lámpara. Esta lámpara puede funcionar con el sistema activado, el sistema de detección de voltaje sin contacto activado, o sin este sistema activado. La lámpara funciona de manera independiente. También cuenta, por supuesto, con su clip, ¿no?, para poderlo almacenar. Y lo vamos a dejar encendido también. Después de algunos minutos, pues se va a apagar automáticamente. El siguiente modelo que vamos a presentar es el modelo NCBT4IR. Tenemos también una doble función aquí. Tenemos el detector de voltaje sin contacto y también un termómetro que puede verificar temperaturas desde menos 30 grados centígrados a 250 grados centígrados con esta pantalla digital. Bien. Encendemos el dispositivo. Quiere decir, cuando enciende la luz azul, que está preparado para verificar la presencia de voltaje sin contacto. Nuevamente, por el número de pulsaciones podemos detectar que este es el hilo energizado, el hilo vivo o de fase, y en este tendríamos el neutro. Lo mismo aquí, si quisiéramos buscar la fase, pues lo va a detectar perfectamente nuestro dispositivo. Y bueno, pues también funciona el termómetro, ya sea de forma independiente o en conjunto con el sistema el dispositivo de detector de voltaje sin contacto. Aquí está cada vez calentándose más y más esta placa, porque bueno, debajo hay una lamparita de halógeno. Vamos a apagar el detector de voltaje sin contacto, y de cualquier forma sigue funcionando este termómetro. Obviamente, entre más cerca esté yo del objetivo, pues la precisión del termómetro es mayor. No deberíamos de utilizar, este termómetro la precisión variaría mucho si nos alejamos más. Después de 30, 40 centímetros, sí puede haber una falla en la precisión del dispositivo. Una parte interesante que queremos acotar de esto es que tenemos que tener cuidado por la potencia que tienen estos dispositivos láser. Son de uso industrial, es lo que queremos hacer énfasis. Es un termómetro de uso industrial, y sí hay que tomar ciertas precauciones, porque si se llega accidentalmente a dirigir hacia los ojos este dispositivo, pues puede causar daños permanentes en la retina. Bien, entonces este dispositivo es súper completo, súper confiable, tiene ese rango de detección, la categoría de seguridad 4, y el rango de seguridad que tenemos nosotros de penetración de objetos es IP54, salpicaduras, y penetración de polvo. Bien, el siguiente modelo que tenemos en nuestra línea es el modelo NCBT5A, pero este tiene incorporado un puntero. Ahorita vamos a ver esa parte. La categoría de protección es categoría 4 a 1000 voltios y tiene dos rangos. Es similar al NCBT2, nada más que aquí el rango de detección es de 12 a 1000 voltios y de 70 a 1000 voltios el segundo rango. Presionamos este botón, podemos encender el primer rango, que es de 12 a 1000 voltios.
y el siguiente es de 70 a 1000 voltios en corriente alterna. Bien, nos acercamos ahora al circuito y podemos observar que detecta la presencia de voltaje sin contacto, porque pues aquí hay voltajes que están involucrados a más de 12 voltios. Bien, pero nuevamente, o sea, si por conveniencia lo que queremos es determinar o buscar el hilo de fase, también lo podemos hacer. Detecta la presencia de voltaje en esta ranura de que está el voltaje mayor, y aquí pues vamos, ni siquiera se enciende. Bien, y lo mismo si quisiéramos buscar el hilo de fase, lo podemos ubicar muy fácilmente. Una funcionalidad que tenemos también con este dispositivo es que tiene un puntero, un apuntador que tiene un alcance aproximadamente de 20 metros y tiene mucha potencia, como podemos ver ahí. Vamos, es una luz muy brillante, y bueno, pues no me dejarán mentir los profesionales, hay ocasiones en que tenemos que decirle al ayudante, ahí, exactamente ahí donde lo ves. Esa es parte de las funciones, ¿no?, que podemos aplicar aquí. Hay una parte interesante dentro de todos nuestros dispositivos. El modo silencio se puede activar fácilmente con cada uno de ellos, simplemente presionando el botón unos segundos hasta permitir que se encienda. De esta forma queda activado el modo silencio. Esto funciona en toda nuestra línea. La resistencia a las caídas también que tiene este dispositivo es a 3 metros. Y su otra cuestión, lo que les comentaba acerca del láser, las precauciones también que hay que tener de no apuntar hacia la vista. Hay una cosa que se me estaba pasando a mencionar, es el cumplimiento con las normas internacionales de UL, entre otras. Bien, vamos a pasar ahora al probador de voltaje sin contacto, modelo. Ese es el NSBT6, es el último de la generación. Es su grado de protección que tenemos aquí, es CAT 4 también, a 1000 voltios. Y tiene también una función dual o combinada. Bien. Podemos utilizarlo como detector de voltaje sin contacto. Aquí, como podemos observar, tiene una pantalla en alto contraste. Nos permite pues visualizar primero la condición de las baterías. Y bueno, está activado ahora el detector de voltaje sin contacto. Lo mismo, nos acercamos hacia el circuito. Y como pueden ver, este gráfico, estas barritas van incrementando en número de acuerdo a la detección que tenga yo de la presencia de voltaje. Aquí tengo obviamente el hilo vivo, el de fase, y en este está el neutro. Son menos las barras y obviamente se escucha menos el sonido. Bien, nuevamente se pone azul, quiere decir que está listo el dispositivo y no hay presencia de voltaje hasta que comienzo a acercarme. Como pueden observar, de versión en versión va perfeccionándose el grado de sensibilidad de estos dispositivos. Este es altamente sensible. Bien, sin embargo, también tenemos una funcionalidad más con este dispositivo. Que es el modo silencio. Lo mismo que los otros de la línea. Y ahora está la función del medidor de distancia. Es un medidor de distancia láser que tiene un alcance de 20 metros con una precisión de 0.2 de milímetro, lo cual es muy alta realmente. Es un instrumento combinado que tiene, la verdad, pues
pues muy benéfica característica. Vamos, en el bolsillo llevo mi medidor de distancia con un alcance de 20 metros y también pues puedo acercarme con confianza hacia los circuitos para detectar si ellos están energizados o no. O sea, esa es la cualidad que tenemos con este dispositivo. Lo mismo que los otros, pues también es un auxiliar excelente para buscar el hilo energizado. Resistente a caídas hasta 2 metros. Y bueno, este sí tiene una asignación IP40 de penetración de objetos. Bueno, esto es precisamente por el tipo de dispositivo que tenemos aquí, que es el medidor, ¿verdad? De distancia, hasta 20 metros. Otra cualidad interesante es que puede funcionar también, inclusive como si fuese un nivel, o sea, en un momento dado, en una superficie regular, pues tenemos esta característica, ¿no? Que lanza el puntero y nos puede funcionar perfectamente. Hay un detalle interesante en la cuestión de la medida, que yo puedo programar este dispositivo para tomar una medida a partir de la parte de atrás del dispositivo o a partir de la parte frontal. Aquí, por ejemplo, me está marcando .287 metros. Esto también se puede configurar, las unidades se puede poner en centímetros, se puede poner en pies, en pulgadas. Si cambiamos la posición, ahora obviamente me está compensando los 20 centímetros que tiene este dispositivo de longitud. Realmente es un instrumento muy versátil. Les digo, bueno, ¿qué les digo? Realmente cualquiera de nosotros aspira a tener realmente un dispositivo de esta naturaleza para auxiliarnos perfectamente en nuestro trabajo. Muy bien, pues a continuación vamos a pasar a responder algunas de las preguntas que amablemente nos han hecho llegar. Mira, Ricardo, nuestro amigo René nos pregunta, ¿qué grado de IP cuentan los probadores? Sí, es diferente, va dependiendo de cada uno de ellos. Por ejemplo, los modelos más básicos, se puede decir, pues cuentan con un grado de protección IP54. Que es un poco más delicado es IP40. Ajá. El que tiene el grado de protección IP67 es el NSBT3. Ajá. Esa sería la situación aquí. Este es el probador, se puede decir, con mayor grado de protección contra penetración de objetos. Estos otros, bueno, pues soportan precisamente salpicaduras. Ajá. Eso se debe precisamente a que tiene que tener por algún lugar, algún orificio para el efecto de reflectometría por el que funcionan estos aparatos. Esa es la situación con estos aparatos. El otro modelo que también tiene un grado de protección, se puede decir, alto dentro de esta gama, sería el IP5A, pero el que tiene el grado de protección alto de penetración de objetos es el NSBT3 con IP67. Bien. Nuestra amiga Chelita Kikita nos pregunta, ¿el probador con la función de temperatura qué tan preciso es y qué emisividad tiene? Bueno, este está al 100, respondiendo a la parte de visibilidades, está calibrado en ese sentido. O sea, no hay forma de variar esa visibilidad al 100%. Pero el grado de precisión que tiene este termómetro, este probador de voltaje sin contacto con el termómetro, sí depende definitivamente de la proximidad con la que se tome la temperatura. Entre más cerca se tome la temperatura, obviamente, pues es mucho más preciso. Ajá. Es lo que les comentaba. Entre más me aleje de él, si yo llevo ya 20 y tantos, 30 centímetros, la precisión va decayendo en un porcentaje alto. Así que, bueno, es preciso, pero siempre y cuando se haga sobre superficies con una... También es importante denotar esto, el grado de humedad que tenga la superficie importa, porque no hay una forma real de compensar esa visibilidad, es al 100%. ¿Alguna otra pregunta?
Nuestro compañero Alex Ujú. nos indica que qué tipo de garantía tienen los probadores. Muy buena pregunta. Toda nuestra línea de medición y prueba tiene una garantía de 2 años. Ujú. Así que, pues bueno, ese es otro plus que tenemos dentro de Klein. Son 2 años de garantía los que aplican con estos probadores de voltaje sin contacto. Ujú. Bueno, pues no nos resta más que agradecer su participación, agradecer su presencia. Estamos nosotros aquí transmitiendo en vivo, vamos a hacer otro tipo de capacitaciones, vamos a hacer más capacitaciones de esto, estamos obviamente abiertos a todos sus comentarios. Por cierto, no olviden dejar en sus comentarios las preguntas que tengan al respecto, nosotros en su debido momento también se las vamos a responder. Y bueno, no dejen de seguirnos en nuestras otras redes sociales que tenemos en Klein, porque finalmente pues todo esto que hacemos es para ustedes. Nosotros estamos por ustedes. Les agradecemos mucho su presencia, y si quieren conocer un poco más acerca de nuestros productos, pues los invitamos a visitar nuestra página de www.kleintools.com.mx. Hasta pronto, amigos.